Muy bien, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy día, jueves, día de reunión, estoy nuevamente para compartir con ustedes una enseñanza del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando las 7 iglesias de Asia. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, y ahora veremos la iglesia de Pérgamo. Entonces, esa es la palabra para el día de hoy, que está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. El mensaje a Pérgamo. Veamos, ¿cierto? En primer lugar, la ciudad de Pérgamo. En tiempos de Juan, por supuesto. Una ciudad también que tenía su importancia, su relevancia en el Asia Menor, ubicada cerca del mar Egeo igual, del mar Egeo, con gran actividad económica, importante en actividad cultural, la ciudad de Pérgamo, llamada la ciudad del pergamino. ¿Por qué le llamaban la ciudad del pergamino? Porque allí fue donde se producía gran cantidad de este material que era para escribir, para escritura. Recordamos que antes estaba el papiro y vino a reemplazarlo el pergamino. Y esta ciudad precisamente se caracterizó por ser una gran productora de este material. Y además de eso, tenía allí, ¿cierto?, una biblioteca importante, que llegó a ser la más importante del mundo después de la de Alejandría, que tenía 200.000 volúmenes en pergaminos. Y se dice que esta biblioteca fue regalada, donada, por el emperador romano, ¿cierto?, a la reina de Egipcio, Cleopatra. Entonces había una actividad cultural importante también por este tipo por la escritura misma. La religión de Pérgamo. Principales templos de adoración. Estaba el templo a Zeus, el padre de los dioses se le llamaba, ¿cierto? Zeus era el dios supremo que tenía el imperio griego y después Roma. Templo a Atenea, diosa de la guerra y de la justicia, ¿cierto? El símbolo o la imagen de esta diosa, ¿cierto?, es incluso considerada como el símbolo de la justicia hoy en día. Templo a Esculapio, templo a Esculapio, son nombres medio complicados. El dios curandero que le llamaban el Salvador. Aquí en este caso el dios curandero, ¿cierto?, tenía un símbolo que estaba representado por una serpiente y que todavía incluso se usa como símbolo de la medicina. Templo a César, el dios emperador, el Señor, a quien, ¿cierto?, le llamaban el Señor. ¿Por qué le dice que Pérgamo era la iglesia, ¿cierto?, que moraba, donde estaba el trono de Satanás, según el versículo 13? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Porque precisamente allí estaba, ¿cierto?, toda esta adoración pagana muy fuerte y donde los cristianos tenían que luchar para no doblegarse frente a esta religión pagana, porque eran perseguidos por lo mismo. Por eso que le llama el trono de Satanás, el trono de Zeus, el padre de los dioses, y todos estos otros dioses que le acompañaban, que representaban un fuerte poder demoníaco. La iglesia en Pérgamo. ¿Cómo es la iglesia en ese lugar? ¿Cómo no se sabe quién fue su fundador? No hay otra parte de la escritura que nos diga que fue fundada por algún apóstol, por algún discípulo, por alguna persona, algún cristiano, algún creyente. Pudo ser el resultado de esfuerzos evangelizadores de iglesias cercanas, ¿cierto? Porque ahí estaban las otras iglesias, especialmente Éfeso, ¿cierto?, la Odisea, que son mencionadas por Pablo, y estaban las otras iglesias cercanas también de las otras regiones, que pudieron haber hecho un esfuerzo grande ellas para haber evangelizado y haber formado la iglesia de Pérgamo. Al parecer, Pablo pasó por la ciudad de Pérgamo en su tercer viaje misionero, y por lo cual pudo haber influido en su formación. Del punto de vista del dispensacionalismo, que es, ¿cierto?, la interpretación especial que hay respecto
de qué representa cada iglesia. Pérgamo es la iglesia estatal del periodo del año 300 después de Cristo al 500 después de Cristo. Recordemos que la iglesia anterior, ¿cierto? Esmirna fue la iglesia perseguida. Ahora esta es la iglesia estatal, la iglesia que fue declarada religión oficial del imperio por Constantino, el primer emperador romano cristiano, entre comillas, porque parece que no fue muy su conversión muy profunda. Este emperador en el año 313 firmó el edicto de tolerancia para dejar de perseguir a los cristianos. Y en el año 325, en el concilio de Nicea, unificó a la iglesia frente a ciertas doctrinas que tenían diferencias, iniciando así su camino a ser la religión oficial del imperio del Estado. Bueno, eso es en relación a lo que es la visión, ¿cierto?, de la dispensación respecto de lo que es la iglesia de Pérgamo. El mensaje de la iglesia, o el mensaje de Cristo de la iglesia, comienza con estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor, ¿cierto?, al líder. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esto es lo que, de esta forma se identifica a Cristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sin duda que la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios, porque Pablo dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios 6:17. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, los pensamientos, las intenciones del corazón, discierne todo lo del interior del hombre. Pero esta palabra, al hablar de la espada aguda, 2 filos en su boca, está hablando de una palabra de juicio, de la parte de juicio, porque dice Romanos también que el que lleva la espada no la lleva solo por llevarla, sino para aplicar juicio, para aplicar justicia. Romanos 13:4. Por algún motivo, ¿cierto? Ya que veremos más adelante, esta palabra a Pérgamo es una palabra de juicio. El reconocimiento a su lucha espiritual. Aquí hay un reconocimiento a las cosas buenas que tiene esta iglesia. Le dice en el versículo 13, yo conozco tus obras. Jesús, ya hemos dicho que Él es Dios y todo lo sabe. Allí en Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía cuando se enfrentaba a las personas. Jesús ya sabía lo que había en cada corazón. Porque Él es Dios, Él sabe lo que hay en cada vida. Entonces Él conocía las obras de Pérgamo, como también conoce nuestras vidas y nuestras obras. ¿Y dónde moras? Él conoce nuestra realidad, conocía la realidad. Le decía, mire, yo sé que ustedes están en un lugar difícil, en un lugar complicado, en un lugar donde son perseguidos, donde son cuestionados, donde son menoscabados. Yo sé dónde moras. Yo conozco tu realidad. Usted quizás pueda estar pasando por un problema. El Señor te dice, yo sé lo que estás viviendo. Sé lo que estás pasando. Te conozco. No es desconocido para mí tu realidad. Tu enfermedad, tu angustia, tu dolor, tu pobreza, tus preocupaciones. Yo las conozco. Sé dónde moras. Dónde está el trono de Satanás. Esto es cierto lo que decíamos anteriormente. Allí estaba, en Pérgamo estaba la adoración a Zeus y a estos otros dioses que son, ¿cierto?, Atenea y así, al mismo emperador romano. De tal manera que él sabía que allí estaba una fuerza demoníaca muy grande luchando contra la iglesia, donde la gente seguía estas religiones, seguía estas deidades, las creía, les presentaba votos, en fin, y aquel que no lo hacía o que tenía una religión distinta era, por supuesto, mirado con malos ojos, y así era vista la iglesia en Pérgamo, los cristianos, los creyentes. Pero retienes mi nombre. Es como decir, retienes, a pesar de toda la presión que tienes, te aferras de mi nombre, te afirmas de mi nombre, te sujetas de él, no te has soltado. Qué bueno es no soltarse de la mano de Cristo. A pesar de todas las pruebas, retienes mi nombre. Confesar el señorío de Cristo en Pérgamo exponía la vida, porque para los romanos, y especialmente en esa zona, el César era el Señor. Y para los cristianos, sin embargo, Cristo era el Señor. De tal manera que cuando
les obligaban o les decían, porque el saludo era en la calle, César es el Señor. Ellos tenían que decir, Cristo es el Señor. O si guardaban silencio, enseguida eran sospechosos. Y eran realmente perseguidos y su vida se exponía quizás a la tortura, incluso a la muerte. Retienes mi nombre, a pesar de todo esto, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. La fe en la palabra, la fe en Cristo, la fe en la doctrina de la gracia verdadera, ¿cierto? Esa gracia que nos habla del amor de Dios, del perdón de Dios, de la salvación gratuita por la fe en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No has negado mi fe, no has negado mi fe en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Por esa razón, ¿cierto? Es que la iglesia no debe apartarse de la gracia ni de la cruz. Esa es la base fundamental de nuestra fe. El testigo fiel. Aquí habla de un testigo fiel, dice, yo conozco, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas, mi testigo fiel. ¿Cierto? No tiene nada que ver con Herodes Antipas, que aparece también en la Biblia, ¿cierto? Que fue un gobernador totalmente contrario al cristianismo, desde luego. Este Antipas era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Se cree que fue el pastor de esa iglesia, que murió quemado en público dentro de un toro de bronce en el año 92 después de Cristo. Los romanos, como una forma de causar pánico, de causar miedo en los demás, hacían estos crímenes, aplicaban estos castigos, y en este caso a Antipas lo aplicaron, lo metieron dentro de ese toro de bronce y le encendieron fuego, le encendían fuego por debajo, ¿cierto? Ese bronce quemaba y la gente moría allí. Así murió este hombre de Dios llamado Antipas, siervo fiel, qué importante, testigo fiel. Qué grande es mirar la fe, la lucha, la perseverancia de estos hombres. Cuando le pedían que renegara contra su fe para salvar su vida, Antipas declaró, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. Porque precisamente Antipas significa uno contra todos. Él le hizo honor a su nombre, pero en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de la idolatría, en contra de la falsedad. Él, por estar del lado de Cristo, dio su vida por su causa. El testigo fiel llamado Antipas. Las cosas que están mal. Ahora viene un pero, ¿cierto? Estos peros son importantes en la Biblia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son estas cosas? Que examen más preciso es el de Cristo. Que examen más acucioso es el que Él hace. Él no da un diagnóstico a la rápida, sino que porque Él conoce nuestras vidas, y es por eso que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son estas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí. Primera cosa, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí, o sea, toleras, a pesar de que sufres y luchas por la causa de Cristo, pero cuando están los de Balaam ahí, o los que piensan o los que tienen esta conducta de Balaam, tú allí te mantienes como que esto está bien, como que no importa. Eres tolerante a esas cosas, a esa mala enseñanza. La doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? La Biblia nos habla, ¿cierto?, en Números 22, 23, 24, acerca de este profeta, llamado Balaam, como dice la alabanza, que fue contratado por Balac, este rey moabita, que quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, que venía acercándose. Pero Balaam, a pesar de que tenía este propósito, cuando llegaba frente al pueblo, en lugar de maldecirlo, lo bendecía, porque Dios cambiaba sus palabras. Aleluya. Por eso es que cuando alguien está contra la obra de Dios, en contra del pueblo de Dios, Dios puede cambiar todas las cosas. Y este Balaam aconsejó a Balac, le dijo, mira, lo que tienes que hacer es hacer sacrificios al Dios
al dios Baal peor, que era el dios que tenía, ¿cierto?, como el dios supremo también, que tenía una, adoración mezclada con este libertinaje que se daba en esos tiempos, ¿cierto?, donde no solamente se danzaba, se cantaba, la gente comía, se emborrachaba, sino que también caía en una orgía, que era, ¿cierto?, la libertad para las relaciones sexuales sin límite. Era una promiscuidad, en otras palabras. Entonces, este profeta hacía eso, hizo que le aconsejó a Balac, el rey de Moab, que haga eso para que los hijos de Israel sean tentados y vayan, ¿cierto?, a cometer ese pecado. Y así ocurrió. Muchos murieron después por la ira de Dios, por este pecado que cometieron los hijos de Dios en ese entonces, del pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que la gente que tenía esta doctrina, estos falsos cristianos que tenían esta doctrina, eran así, eran liberales. Inducían al pueblo, ¿cierto?, al pecado, a la iglesia, al pecado. No le daban importancia a la santidad. El comercio de la fe, porque también aquí, ¿cierto?, Balaam era un hombre que le gustaba ganar dinero haciendo el trabajo de profeta. Así, hay muchas veces, ¿cierto?, en este tiempo, gente que hace comercio de la fe. Eso ya lo hemos dicho de muchas maneras, de muchas formas, en reiteradas ocasiones, que esto no puede ocurrir. El cristiano tiene que contribuir a la obra de Dios, pero nadie tiene que hacer lucro de las cosas espirituales, porque eso es abominación a los ojos de Dios. El adulterio espiritual, ¿cierto?, es algo terrible que también Dios aborrece. El adulterio espiritual es traicionar a Dios, fallarle a Dios, buscando otras formas de adoración. Tienes, además, dice, en el versículo 15, pero tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, ya hemos explicado, ¿cierto?, anteriormente, porque en el libro en la carta que él escribe o en el mensaje a la iglesia de Éfeso, también aparecen los nicolaitas. Y ya dijimos, ¿cierto?, que esta era una secta, un grupo de personas, de falsos cristianos, que promovían el liberalismo. Era complementario a la doctrina de Balaam. Promovían una vida liberal, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, igual que, ¿cierto?, como Balaam. Entonces era casi lo mismo, en el fondo, ¿cierto?, que era una mirada alejada de la santidad de Dios, atentaba contra la santidad de Dios, lo cual nunca un cristiano debe dar lugar a las cosas de este mundo, pensando, ¿cierto?, que con eso también agrada a Dios. El llamado al arrepentimiento. Aquí, ¿cierto?, le llama al arrepentimiento en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los verdaderos creyentes tenían que arrepentirse por ser tolerantes a los falsos cristianos. Cuando en una iglesia hay cristianos que están cometiendo pecado, están induciendo al pecado, la iglesia no puede quedar indiferente. Tiene que ser clara, tiene que ser firme, porque Dios también tomará cuenta de aquellos que han hecho vista gorda, ¿cierto?, con el pecado de otros. Si otros están fallando, hay que también llamar la atención, hay que decirle. La palabra dice que hay que arrepentirles con amor, hablarles con amor. Pero si persisten, hay que hacerlo en público. Eso dice la palabra de Dios, así de simple. Los falsos tenían que arrepentirse por su adulterio espiritual. Eso es lo que tienen que hacer, arrepentirse por su adulterio espiritual. Tenían que arrepentirse de estar enseñando a pecar o llevar a la iglesia al pecado, al libertinaje. El juicio de la espada. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es terrible esto. El juicio de la espada, de la palabra, era primeramente contra los desviados, contra aquellos que estaban haciendo un uso incorrecto de las cosas de Dios. Es el juicio, ese juicio está allí. Por eso es que no es bueno jugarse con Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
La palabra de Dios nos llama, ¿cierto? Dios es paciente con todos, Dios tiene misericordia con todos, pero en un momento determinado Dios va a aplicar juicio y Dios nos ayude, Dios nos libre, Dios nos prepare para que el juicio no nos caiga a nosotros, porque nosotros tenemos que vivir en santidad y luchar cada día, porque mientras estemos en la tierra estamos recibiendo diferentes tentaciones, pero con la ayuda del Señor podemos vencer. Pero los tolerantes de esta conducta, de algún modo tendrán que asumir su error. Es por eso que muchas veces el pastor de una iglesia podrá ser simpático, pero también a veces va a ser incomprendido, porque va a tener que tomar medidas, va a tener que tomar decisiones que van a afectar a las personas para corregir, porque para eso el Señor ha puesto cabezas en sus iglesias. Como dice Pablo, le dice a Tito, por eso te dejé en Asia, para que corrijas lo malo. Que el Señor nos ayude para corregir las cosas que no están bien. Porque Dios quiere una iglesia santa. Amados hermanos, que no sean estos días en que no estamos teniendo culto, no estamos teniendo una actividad tan exigente en cuanto a los tiempos, pero sí nosotros tenemos que tener temor de Dios para no relajarnos espiritualmente. No vaya a ser que cuando después volvamos a reunirnos, algunos digan, bueno, ya estoy acostumbrado a quedarme en la casa y no voy a ir ahora. No, debe haber en nosotros un deseo profundo de estar en la casa de Dios, de adorar el nombre del Señor. Y eso que no se apague. Esa llama tiene que estar ardiendo allí para que cuando llegue el momento lo hagamos con libertad, con ganas, con deseo, porque nuestro Dios ha sido fiel. Amén, gloria a Dios. La conclusión del mensaje. Le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu es el otro consolador, como decíamos en la predicación del domingo, equivalente a Cristo. Porque comienza hablando Cristo este mensaje, pero dice después, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, en otras palabras, lo que dice Cristo, lo dice el Espíritu. Porque hay total concordancia y unidad en la Trinidad. Lo que dice el Padre, lo dice Cristo, lo dice el Espíritu. Es un Dios en tres personas que nos habla a nosotros, es la palabra del Dios Trino, la que nos habla, la que nos amonesta, la que nos exhorta, la que nos corrige, la que nos ilumina, la que nos instruye. Ahora dice, al que venciere, este es el propósito de Dios, que tú seas un vencedor, que no te dejes llevar, que no te dejes arrastrar por el pecado, por la depresión, por la angustia, por las cosas terrenales, por las fuerzas demoníacas que están luchando contra la iglesia, sino que vence en el nombre de Jesús, porque en Cristo tenemos victoria, en su nombre tenemos poder y tenemos autoridad para vencer. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná escondido, ¿quién es el maná? El maná es Cristo mismo, Cristo es el maná, porque él dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuevamente volvemos, ¿cierto?, al sacrificio de Cristo. Volvemos a su sacrificio, a su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Volvemos a esa obra perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Sin su sangre, sin su cruz, no hay evangelio, no hay salvación, no hay vida, no hay nada. Y nosotros, al creer en Cristo, al tomarnos de ese sacrificio precioso, estamos comiendo de Él, el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Además dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Se dice que estas piedrecitas eran símbolo de reconocimiento que había en las culturas antiguas. Un símbolo de reconocimiento de una piedrecita blanca. Y si le daban una piedrecita negra, era símbolo de castigo. En algunos juicios se aplicaba incluso esa forma. Pero aquí dice, le daría una piedrecita blanca, o sea, un reconocimiento, un premio. En algunos imperios era costumbre cambiar el nombre, porque dice aquí, con un nombre nuevo, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, un nombre nuevo. En algunos imperios era costumbre cambiar el nombre. Acuérdense, ¿cierto? En Daniel sale que a los
a los tres jóvenes hebreos, incluso incluyendo a Daniel, les cambiaron el nombre. Eso fue, ¿cierto?, lo que ocurrió cuando ellos fueron llevados de Judá, ¿cierto?, a lo que es Babilonia. En el Daniel 1.7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Los nombres hebreos se cambiaron a nombres que ellos tenían allá, ¿cierto?, en su reino, en su imperio. Bueno, ese es un cambio de nombre. Jesús también le cambió el nombre a Simón, ¿cierto? A Simón Pedro. Le dijo, ya tú te llamarás, tú eres Pedro, tú eres la roca. Le cambió el nombre de Simón a Pedro, un nombre más significativo, roca. Y Pedro, ¿cierto?, es conocido como Pedro, después quedó conocido como Pedro, no como Simón. El nuevo nombre marcará la intimidad eterna con Cristo. Este nombre nuevo será el nombre con el cual viviremos en su presencia para siempre. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos guíe para entender que si nosotros nos dejamos doblegar por la presión del pecado, por la presión de la carne, y dejamos que el enemigo gane el terreno, entonces vamos a fracasar, vamos a ser derrotados y vamos a sufrir. Pero si nosotros vencemos en el nombre de Jesús, tendremos grande victoria y grande reconocimiento en la presencia de Dios. Que seamos, ¿cierto?, esa iglesia fiel que sirve y alaba a Cristo. Amén.